El texto que acabamos de leer es justamente el texto que marca donde la creación perfecta de Dios se comienza a echar a perder. No por obra de Dios, obviamente, porque Él todo lo hizo bueno, porque Él todo lo hizo perfecto, sino porque coincidentemente es el texto donde Adán y Eva comienzan a interactuar solos. Es donde Dios descansa de su creación y deja a este primer varón y primera dama en libertad para que gocen de la creación y le adoren. Pero lamentablemente pasa todo lo contrario. En vez de estar adorando a Dios, ellos adoran a la serpiente antigua. Le creen más a la serpiente antigua que es Satanás y no a Dios. Esta macabra historia da pie a lo que somos hoy en día. Hombres y mujeres corrompidos por el pecado. Y que por el pecado de Adán, su descendencia completa es condenada a la muerte por el pecado. Este párrafo nos muestra lo terrible que es el pecado. Nos muestra lo frágiles que somos. No sé si les tocó, pero a mí muchas veces me dijeron que era un carbón, una piedra que se podía convertir en un diamante precioso. Pero la Biblia no me dice eso en ninguna parte. La Biblia me dice que soy barro, que soy un barro muerto, que solamente si estoy en las manos del alfarero, que es Dios, puedo llegar a ser un jarrón. Pero como soy de barro, seguiré siendo un jarrón opaco, un jarrón rústico, un jarrón que si se despega de las manos del alfarero, cualquier empujón lo quiebra. Este párrafo de la palabra de Dios, esta porción de la palabra de Dios, nos muestra lo débiles que somos. Y muchos creen de que fuimos condenados por el acto de Adán y Eva, de alguna forma pensando que nosotros podríamos ser mejor que Adán o que Eva. Pero tampoco es así, porque ellos fueron puestos en el Edén como representantes del hombre y de la mujer, siendo los mejores de toda la creación. Y aún así cayeron, aún así sucumbieron ante el pecado. Y lamentablemente el sermón de hoy es bien triste, porque nos muestra lo que somos. Nos muestra los frágiles, los débiles, lo penca que somos. Y lo bueno también, porque no todo es negro, no todo es malo, es que hay una salida. Y esa es Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de comenzar, quiero decirles un breve mensaje, una breve advertencia, para que desde este punto podamos comenzar a reflexionar. Y es que con el pecado no se conversa, con el pecado no se coquetea, y que siempre debemos estar alerta. Porque si tenemos la más mínima oportunidad de pecar, lo vamos a hacer. Entonces, necesitamos estar en todo momento tomados de la mano de nuestro Señor, y que nosotros, los varones, debemos velar por la vida espiritual de nuestras mujeres, y las damas deben ser nuestra ayuda idónea. Porque si se altera este orden santo que Dios estableció,
vamos a caer. Nuestra familia va a caer. Y la idea que les acabo de presentar la iremos desarrollando en 3 breves puntos. El primero, que de alguna forma titulé, o erróneamente quizás, es la sutileza de la tentación. Y les invito a leer nuevamente los versículos del 1 al 3, del capítulo 3. Que dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Antes de seguir, les invito a orar. Amén. Dios bueno, Dios santo, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Señor. Dios todopoderoso, te pido, Señor, que tú el día de hoy seas hablando a nuestras vidas, Señor. Que tú el día de hoy, Señor, seas moldeándonos, Señor. Que tú siembres, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor, para ser modelados día a día, Señor, a la imagen del varón perfecto que es Cristo, Señor. Te pido, Señor, que como barro, Señor, sea usado, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Les invito a ir un poco más atrás en la historia, a Génesis 2. En Génesis 2, versículos del 15 al 18 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Hasta el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, Dios vio que toda su creación era buena. Pero había algo que no estaba tan bueno, y era que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea, como no hay otra en toda la creación. Le hizo una mujer. Y ante esto, el verso 23 de Génesis 2 dice: esta es hueso de mi hueso, esta es carne de mi carne. El hombre, al ver a la mujer que Dios hizo de su costado, quedó anonadado ante tal belleza. Y no me refiero a lo físico, sino a que vio que él con esta mujer eran uno. Y en la creación no había nada mejor que pudiera ser su compañera sino la mujer. Y Dios le encargó cuidarla hasta el punto de decir: ella es hueso de mi hueso, ella es carne de mi carne, ella y yo somos uno. Y si ella muere, yo también muero, porque somos uno en Dios. Son indivisibles, y este es el principio del matrimonio, que el hombre y la mujer son uno, y Dios ama tanto a la mujer que no encontró un mejor guardián en toda la creación que al hombre, que debía dar la vida por ella, que debía cuidarla, que debía respetarla, que debía amarla. Así que atentos, hombres. Si tu mujer falla, no es su responsabilidad, es tuya y es mía. Si tu mujer no es como tú quieres o no es la mujer de la cual tú te enamoraste, probablemente la principal falla esté en ti o esté en mí. En quizás tu falta de amor, en tu falta de cuidado o en tu falta de liderazgo. En el primer versículo de este capítulo 3 ya, entrando ya de lleno al sermón, se acerca la serpiente a la mujer
y le hace quizás una pregunta capciosa, una pregunta mentirosa, porque Satanás es el padre de la mentira. Le pregunta, ¿con qué Dios dijo que no comieran de ningún árbol del fruto? Y la mujer comienza una impecable defensa de la fe. Y dice, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Satanás busca a la mujer y no busca al hombre, porque la mujer es más frágil que el hombre, nos enseña la palabra. Porque ella no fue la que recibió directamente el mandato de Dios sobre comer o no comer del fruto. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la sutileza y la astucia de la serpiente? Acabamos de leer un extracto del capítulo 2 de Génesis, y el verso 17, Dios le dice a Adán que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Un mandato claro y explícito. No pueden comer. ¿Y qué responde la mujer? Del fruto del árbol no podemos comer y no podemos tocar. ¿Pueden ver la sutileza del pecado? ¿Pueden ver por qué muchas veces no nos damos cuenta de que estamos pecando? Dios no dijo que no lo podían tocar. La mujer deliberadamente agregó algo al mandato de Dios. Quizás ni siquiera fue la mujer. Quizás Adán entregó mal el mensaje. Quizás intentó cuidarla más de lo que Dios le dijo que debía hacer. Pero sea como sea, volvemos a lo mismo. La culpa es de Adán. Lo que ella respondió es culpa de Adán. Y Adán estaba ahí y no la corrigió. Adán estaba ahí y durante todo este texto, Adán está presente en la conversación entre Satanás y la mujer y no interviene. Adán es responsable de transmitir el mandamiento a la mujer. Y estamos frente al primer pecado de la historia. No sabemos si esta respuesta nace del corazón de Eva o, como dije, fue la mala enseñanza de Adán. Pero la palabra santa de Dios fue transgredida. Y sea de quien sea quien nació esta modificación, a la ordenanza de Dios, el hombre, como responsable de su mujer, tiene la culpa. El primero tuvo que impedir que la mujer sea tentada y segundo, debió intervenir para corregirla, porque Dios es santo. Dios no admite manchas, Dios no admite añadiduras a su palabra. Al primer hombre le faltó hombría, como muchas veces nos falta a nosotros. Y tal vez ahora comenzamos a comprender por qué somos como somos. Y quizás piensas de que esta pequeña añadidura es una exageración. Pero Dios no necesita añadiduras. Y la palabra en Deuteronomio 4:2 dice, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. La palabra de Dios es perfecta por sí sola, y cualquier cosa que se le sume o se le reste es pecado. Por eso también, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que cantamos, cuidado con lo que oramos. Todo lo que hagamos tiene que ser examinado a la luz de la palabra del Señor. Si no, es muy fácil caer en pecados por omisión o por desconocimiento.
pecados que tal vez se pueden ver pequeños, pero que valieron la sangre de Cristo. Esta simple pregunta de la serpiente desemboca en que el hombre y la mujer duden y pequen. Esta simple pregunta hace que Adán y Eva se vuelvan un matrimonio legalista, un pecado en el que muchos de continuo caemos, porque añadimos exigencias a la palabra de Dios que Dios no nos manda. Quizás creemos que la palabra de Dios no es suficiente para justificarnos, pero la palabra de Dios es más que suficiente y no necesita nada. Y así como Adán y Eva, si ahondamos en este pecado del legalismo, vamos a ir cayendo en más y más pecados, porque el bolsillo del legalismo, del moralismo, es insaciable. ¿Y por qué es insaciable? Porque nace de un corazón pecaminoso, que si Dios no lo gobierna, pecará hasta el fin de sus días. Y todo lo que hará será pecado, porque su mirada no está puesta en Dios, y Dios no está sujetando ese corazón para que le adore y le glorifique. Y con esto pasamos a la segunda sección, que es la seducción del pecado. Los versículos del 4 al 5 dicen: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente, luego de haber tentado a la mujer con sutileza y ver que ella picó el anzuelo y que Adán no hace nada al respecto, viene una estocada directa a su corazón. Y es contradecir deliberadamente la palabra de Dios. Dios dice: cuando comas de ese fruto, vas a morir. La serpiente dice: no es cierto, no vas a morir. Dios te presenta A, la serpiente dice B. Y aquí la serpiente ya dejó su veneno puesto en la mujer. Y se va y no vuelve a hablar. Deja en la mujer con un corazón ya desestabilizado que decida. Con un corazón inestable y un hombre haciendo cualquier cosa menos lo que debía hacer. Le presentó un panorama bello. Le dijo que no van a morir, que van a poder seguir disfrutando de Dios, y más encima que serán como Dios. Y con eso la misión de Satanás está cumplida. Serán como Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ellos no necesitaban más que eso. El hombre y la mujer no necesitaban nada. Lo tenían todo. Tenían santidad, podían comer de todo lo que estaba en el huerto y además eran imagen de Dios. Pero lo que realmente les hace picar el anzuelo es que a través de este fruto la serpiente les prometía independencia de Dios, que iban a ser como Dios, que iban a ser independientes, que iban a poder controlar sus vidas. Y es lo que muchas veces con nuestros actos hacemos, querer ser independientes. Si no, ¿por qué pecamos? Si no, ¿por qué mentimos si Dios dice no mentirás? Porque mi dependencia, mi decisión, a lo mejor es mejor que la de Dios. Día a día estamos frente
a la puerta o a la opción del pecado. Y muchas veces decidimos deliberadamente pecar. El diablo trabaja en nuestras vidas haciéndonos creer que las verdades de Dios nos oprimen y que en la desobediencia hay más ganancia que en la obediencia. Llegó al punto incluso de querer tentar a Cristo. Estas mentiras traen el trasfondo de que el que creamos que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios narcisista, que no piensa en sus hijos, no es un Dios bondadoso, sino que Él no quiere hijos, Él quiere esclavos, Él quiere gente que le sirva como si Él necesitara de algo. Y muchas veces actuando de esta forma queremos que sí, queremos que Dios nos tiene para servirle porque Él necesita servicio, siendo que Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso, que en sí mismo está pleno, que en sí mismo Él está lleno de gloria, tan lleno de gloria que no necesita más gloria, que no cabe en Él más gloria. Él no nos necesita. Nosotros somos los que le necesitamos. Con este pensamiento me surgen dos preguntas. La primera ¿es que acaso creemos que Dios no nos ama lo suficiente como para darnos lo que queremos? ¿O creemos que Dios no tiene el poder suficiente para darnos lo que anhelamos, lo que le pedimos? Y no digo que no podamos pedirle a Dios nuestros anhelos, porque Mateo capítulo 14 nos dice que somos hijos, y como hijos estamos facultados para acercarnos al Padre y pedirle. Pero bajo su soberanía, Él decide lo que nos da y lo que no nos da. Y lo que nos da va a ser para bendición, y lo que no nos da es para que no caigamos. El tema es que muchas veces Dios no nos da algo y nosotros seguimos creyendo que Dios no nos da simplemente porque no quiere, simplemente porque Él es un Dios tirano que nos quiere oprimir, y si nos entrega eso nos va a dar libertad. Y este pensamiento se vuelve una queja constante, que luego se convierte en una verdad a media y luego en una verdad en tu vida. Que Dios no te ama tanto como Él dice que te ama. Antes yo pensaba de que Dios no me sanaba de la disfemia, de la tartamudez, porque si me sanaba yo iba a desviar mi mirada de Él, como si Dios necesitara tenerme, como si Dios necesitara de mi servicio, como si Dios fuera un tirano que me quiere hacer sufrir. Pero cuando conocí las doctrinas de la gracia, entendí que Dios es suficiente, que su gracia es suficiente, que me debo bastar en su gracia, y en ella hay plenitud. Solo en la palabra de Dios hay vida. Y ante sus ojos soy ya perfecto, porque Cristo derramó su sangre por mí y es intercesor entre yo y Dios. Dios ya no me ve a mí imperfecto, pecador, impuro, con deseos impuros, con actos impuros, sino que ve al Cristo Santo. Y un día este cuerpo va a ser regenerado y ya no tendré necesidades físicas que causaron la caída. Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Él. No solo para poder llevar vidas santas
y servirle de buena manera, sino que lo necesitamos para que nuestra vida tenga sentido. Si Dios no es el centro de nuestras vidas están vacías. Permiso, se me desordenó un poco el bosquejo. Y yo necesito a Dios también para deleitarme en Él, para entender que su perfecto amor lo llena todo. Y como mencioné, la tarea de Satanás es hacernos creer que Dios no nos ama tanto. Pero Dios te ama, y te ama tanto que sacrificó a su propio Hijo, el que era santo y perfecto, para que tú te pudieras gozar, para que tú pudieras tener una relación con Él, y para que tus transgresiones fueran perdonadas. Permiso. Y esta es la verdad. Y no hay otra verdad. Y no busques otra verdad. Porque todo lo que vas a encontrar fuera de Dios es relatividad. Dios no es relativo. Él, con el poder de su palabra, llevó el mundo a existencia. Y el diablo audazmente lo contradice y te muestra un panorama supuestamente mejor. Pero no hay un panorama mejor que el que Dios te puede presentar. No busques fuera de Él. Y este pensamiento está muy presente en nuestra actualidad. Hoy el Evangelio no es mirado como la palabra santa y perfecta de Dios, sino que es mirado como una opción. Cristo, para nuestra sociedad, dejó de ser el camino, la verdad y la vida, sino que es solamente una opción. Y para muchos es la peor opción, porque es la que más te oprime, la que más te quita libertades. Y es muy fácil que si tú, como varón, dejas penetrar estas ideas, estos pensamientos en tu familia, que tu familia caiga. Es tu deber como padre, es tu deber como esposo, orar con tu familia. Es tu deber enseñarle la palabra a tus hijos y a tu mujer. Porque a ti Dios te va a pedir cuentas. No es a tu mujer. Tu mujer puede ser la peor pecadora, pero es tu responsabilidad. Dios hizo que Oseas, un profeta santo de Dios, se case con una mujer de mala vida, con una prostituta. Y desde que Dios bendijo ese matrimonio, fueron uno. Y Oseas tiene que rendir cuentas por lo que sea de su mujer. Es tu deber enseñarle las doctrinas, las preciosas doctrinas del Evangelio a tus hijos. Como iglesia te podemos ayudar, pero la responsabilidad está en ti. Y los solteros, no por estar solteros, están libres. Si no se instruyen en la palabra de Dios, cualquier corriente les puede sonar muy atractiva y los va a llevar a caminos de muerte. Es nuestra responsabilidad y de cada uno como cristiano buscar a Dios para crecer en el conocimiento de su palabra. Pero los hombres tenemos la obligación de enseñar a nuestras mujeres y a nuestros niños. Solo en Dios hay vida, solo en Dios hay verdad. Y Dios no es relativo, Dios es absoluto. Y mujeres, y comienzo por mi mujer, si en tu casa, si en mi casa,
no se lee la palabra de Dios, tú estás en todo el derecho de reclamarle a tu hombre. Tú estás en todo el derecho de estar desconforme con la vida que te está dando tu hombre. Y estás en todo el derecho también de llevarlo a consistorio. Porque él no está fallándote solo a ti, sino que le está fallando a Dios. Le está pecando contra Dios. Y hombre, si no te sientes preparado, si piensas que en ti falta conocimiento, tú puedes solicitarla. Yo también estoy lleno de dudas, pero siempre hay alguien que sabe tal vez un poco más y nos puede ayudar. Hay quien también sabe de más métodos que nos pueden ayudar, pero no puede ser que en un hogar cristiano no se enseñe la palabra de Dios. No puede ser que en un hogar cristiano no se lea la palabra de Dios, porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque Eva pecó, cayó por falta de conocimiento. Y con esto pasamos al tercer punto, que está en Génesis 3 también, versículos del 6 al 7, y dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Permiso. La mujer vio el fruto y le pareció bueno, le pareció deseable. Cuando el pecado se enraiza en nuestros corazones, vemos lo bueno malo y lo malo bueno. Dejamos de creer en lo que Dios nos dice. Dejamos de creer en que el amor de Dios es suficiente para sustentarnos. Y esta es la mayor mentira. Y si creemos esto, comenzamos a vivir engañados, porque nuestro corazón ya está contaminado. Y está tan contaminado que, sabiendo lo que es bueno, al igual que Adán y Eva, lo relativizamos. No es por vista. A la mujer el fruto le pareció bueno. Es por fe, por creer en la palabra de Dios. Dios dice: cuando comas de ese fruto, vas a morir. Y ante esa clara advertencia, nada es relativo. Es absoluto. Pero ella y él creyeron que la verdad de Dios era relativa. Dios habla y yo creo. Yo no cuestiono. Yo, por más que sea hijo, y muchas veces cuestione a mi mamá, a mi papá, a Dios no lo cuestiono. Él habla y yo creo. Yo puedo tener dudas, pero debo buscar respuestas. Y no las encuentro en ningún otro lugar que en la palabra de Dios. Y está bien tener dudas, porque eso denota un corazón que busca más de Dios. Yo en ningún momento les quiero hacer creer de que ustedes no pueden dudar. Lo que no pueden hacer es quedarse con esas dudas y luego hacer de esas dudas doctrina. Eva saca el fruto y le convida a Adán, y ambos comen. Durante toda esta macabra escena de asesinato,
Adán estuvo como espectador. Adán estaba viendo cómo su mujer cometía el único mandamiento que Dios le había dicho y no lo estaba cumpliendo. Él vio cómo su mujer estaba siendo tentada por la serpiente y él no hizo nada. Adán vio cómo la mujer se acercó al árbol, miró el fruto, lo codició y lo sacó. ¿Vio cómo lo limpió? No vio eso. Pero sí vio que comió de él y que le convidó, y él no hace nada. Adán no amó a Eva como le dijo Dios que la amaba. Y quizás nosotros tampoco amamos a nuestra mujer como dijimos en los votos de nuestro matrimonio. Y por eso quizás discutimos tanto. Y por eso quizás hemos caído una y otra vez en distintos pecados. Quizás tú en este lugar o yo podemos ser hombres y mujeres intachables. Pero Dios escudriña nuestros corazones y nos muestra lo que hay dentro. Dios escudriña nuestros corazones y a la luz de su palabra quedamos desnudos. Dios escudriña nuestros corazones y ve lo asquerosos que somos. Y si Adán es así, que estaba en un estado de santidad, que nunca antes había pecado, mucho más nosotros. Porque Adán, como representante del hombre, era mucho mejor que nosotros. El problema es que al vernos al espejo, no deberíamos ver a Adán y a su falta de proactividad, sino que deberíamos ver al varón perfecto, que es Cristo. Que Él sí tomó la iniciativa por su novia, que es la iglesia. Que Él sí se sacrificó, que Él por amor dio su vida y sufrió por ti y por mí. No seamos reflejo de Adán que mira cómo su esposa cae. Seamos reflejo de Cristo que dio todo por su novia, que es la iglesia. Y acá estamos llenos de Adanes en la iglesia. En la iglesia no busquemos gente perfecta, no busquemos gente buena. En la iglesia no viene gente buena. Dios dice que Él tomó lo vil y despreciable de la tierra para avergonzar a los sabios. Esos somos, viles y despreciables, del cual yo soy el primero. Pero somos viles y despreciables, que nuestros ojos fueron abiertos para ver la necesidad de un Salvador. Y ese no es otro que Cristo. ¿Y qué pasa? Digamos el versículo 7. Luego de comer, vieron su desnudez y trataron de taparla con hojas de higuera. Ellos estaban desnudos. En el verso 25 del capítulo 2 dice de que ellos, desde que fueron criados, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque su desnudez estaba vestida de pureza y no necesitaban cubrirse. Y aquí viene lo más terrible de su desnudez, es que si bien era física, ahora es una desnudez espiritual. Ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual es la separación de Dios.
Ellos querían independencia de Dios y la recibieron. Dejaron de ver a Dios como su sustentador y comenzaron a valerse por ellos mismos. Con sus manitas hicieron ropitas de hojas, de hojitas para cubrir su inmundicia. ¿Ven lo ridículo que es esto? ¿Ven lo ridículo que somos al intentar justificarnos ante el Dios que todo lo sabe? Ante el Dios que todo lo escudriña, ante el Dios que nada puede ser oculto. Nada que sea obra de nuestras manos puede cubrir nuestra maldad, sino que solo empeorarla. Y la historia sigue. Y si gustan pueden terminar el capítulo en su casa. Pero dice que se dieron cuenta que esa ropa que habían hecho no era suficiente para ocultarse de Dios, y se ocultaron entre arbustos. Como si se pudieran ocultar del Dios omnipotente y omnipresente. Y aquí Dios entra a escena. Y no encara a la mujer porque ella sacó el fruto, comió y dio a su hombre. Dios encara a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Y él responde que se escondió porque tenía miedo. Y esta es la parte clave. Adán dejó de ver a Dios como su Padre amoroso y comenzó a verlo como un Dios airado. El mismo Dios que estuvo airado con su creación hasta que Jesucristo se sacrificó por ti y por mí. Para que el Padre nos vuelva a ver con amor eterno. Hebreos 11:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ellos estaban ahí con terror de estar en las manos de este Dios vivo. Recapitulemos, recordemos un poco la escena. Ellos estaban escondidos, muertos de miedo, tapados con hojas de higuera, como hombre y mujer en estado de caída. No podemos hacer nada para agradar a Dios. Nada de lo que hagamos con nuestras manos va a agradar a Dios, sino solo lo que Él ordena que hagamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dios muestra su misericordia y sacrifica un animal inocente para quitarle esa estúpida ropa de higuera a Adán y Eva y los viste con ropa de pieles. El primer sacrificio que hay en la Biblia. Y este sacrificio mostró la misericordia de Dios, de un Dios lleno de ira, que muestra su misericordia a sus hijos amados. Este sacrificio no fue suficiente para calmar la copa de ira del Señor. Este sacrificio no fue eterno. Este sacrificio no trajo redención a la descendencia de Adán y Eva. El de Cristo sí. El de Cristo fue el sacrificio perfecto. De que Dios hecho hombre vino a la tierra y dio su vida por ti y por mí. Pero la historia no termina acá. Todo esto sucedió por un hombre que no fue líder en su hogar. Tal vez como tú y como yo. Un hombre que no fue hombre. Que no supo amar a su mujer como Dios le ordenó que la amara.
y una mujer que no fue su ayuda idónea, sino que le hizo tropezar. Pero como dije, esta macabra historia no termina acá. Esta macabra historia de pecado y de caída. Y hay una solución para que esta historia termine bien. Y es la misma solución que tenemos nosotros cada vez que caemos, y es Cristo. No hay otra salvación. No hay otro en el que podamos encontrar una salida, sino que solo en Cristo. Cristo es la solución para nuestra falta de hombría. Cristo es tu solución cuando fallas como ayuda idónea que Dios puso para tu marido. Cristo es nuestra solución para cuando fallamos como iglesia. Cristo es la solución para cuando fallamos como hermanos. Hoy como iglesia carecemos de líderes. Y no me refiero solo a la iglesia de Temuco. En la iglesia universal no hay líderes. Pero ante este problema también es Cristo la solución. No veamos lo que el hombre ve. No veamos lo que está frente a nuestros ojos, sino que miremos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo, porque solo en Él hay vida. Y luego de que Adán y Eva cayeran y por misericordia fueran sacados del Edén para no estar eternamente en un estado de maldición, en un estado de muerte, la vida de Adán y Eva sigue. Adán, que en todo el capítulo 3 se mostró invisible, que no protege a su esposa, que no protege a la divina creación de Dios, sigue con su vida. ¿Y cómo sigue con su vida? Tiene 3 hijos. Su matrimonio continuó. Y en este matrimonio, que quizás puede parecer quebrado y sin solución, Dios lo sostuvo. Y Dios cumplió su propósito también con Adán, que fue que de su hijo Set, de su descendencia, naciera el Salvador. Adán evidentemente no es Jesús. Jesús es nuestra solución. Jesús es nuestra salida. Jesús en la cruz del Calvario pisotea la cabeza de la serpiente y da su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y junto con eso nos reviste de santidad. En Cristo hay victoria. Y la palabra de Dios no se trata de hundirnos y vernos como miseria. Muchas veces parece que sí, porque nos muestra atrás lo que somos. Nos muestra cómo somos y nos muestra lo mucho que nos falta. Pero esta historia culmina bien. Y no por nosotros, sino porque Cristo hace que esta historia termine bien. Porque Cristo es el que sustenta la historia de la humanidad. Y porque en Cristo hay vida eterna. Si estamos arraigados en Cristo, aunque tropecemos, aunque
día a día fallemos, Él no nos va a dejar solo. Porque esta historia no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios venció. Amén, mis hermanos. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que sustenta todo, Señor. Gracias, Dios, porque ante nuestra debilidad, Señor, tú eres fuerte, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, tú sustentas, Señor, a tu iglesia. Tú eres el que sostiene, Señor, a tu iglesia. Si no fuera por ti, Señor, desde seguro ya hubiésemos caído, Señor. Gracias, Padre, porque creemos en ti. Y queremos, Señor, que tú harás tu obra, Señor. Porque esta obra es tuya, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Y muéstranos tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y a honrarte cada día, Señor. Y concédenos paz, Señor, para poder servirte con manos santas, Señor. Ayúdanos, Señor, muéstranos lo débiles que somos y lo mucho que nos falta. Pero también, Señor, día a día muéstranos tu amor y misericordia, Señor, que es la que nos ayuda, Señor, a vivir en este mundo caído. Porque estamos en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo. Y te damos gloria por eso, Señor, porque son tus méritos, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.